Hola, Hola Max, ¿cómo estamos? hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás, Armando? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ricardo, Hola Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? bien. Acá Oiga, en... quería empezar agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando ahora en esta presentación. Eh, quiero además agradecer al comité de la subasta, por supuesto al Museo de Arte de Lima mismo y todo su equipo, y a los auspiciadores de este evento y de la subasta misma. JP Morgan, Miraflores Park y un hotel Belmont, Johnny Walker Blue Label, Rebasa Alcázar y de las Casas Abogados, la revista Cosas, Wong, y también a nuestros colaboradores, Flor Perú, Federación de Clubes de Jardines, Ilumina, Laibe y Suiza, Mona Alberti, Nancy Ley, Transportes de Arte, Ricadona y Socosani. La idea de este conversatorio es poder abordar una serie de cosas. Por un lado, cuestiones sobre la subasta misma, la importancia que tiene este evento para el Mali, pero además la idea es poder echar un vistazo a las sesiones de artes aplicadas y de arte moderno, y para hacer esa revisión nos acompañan Armando Andrade y Ricardo Kusunoki, a quienes imagino ya conoce. Eh, entonces, la idea es poder echar una mirada a estas sesiones para poder ver qué cosa está presentándose en la subasta, qué lotes pueden ver, qué cosas pueden adquirir en el evento y poder entender un poco qué cosas, por qué se han seleccionado las piezas y cómo acercarnos a ellas. Hablábamos hace un minuto con Armando acerca de la importancia de encontrar modos de mirar. Y a pesar de que mirar parece autoevidente y que es una cuestión para la cual una solo necesita abrir los ojos, en realidad hay procesos de aprendizaje sobre el ver que implican también conocimientos de la historia del arte, conocimientos acerca de las técnicas, de los procesos, de los materiales. Y no quiero sugerir con esto que es un asunto complicado para eruditos, nada más lejos de mi propósito, porque el arte es algo que se dirige a todas las personas, se dirige al conjunto social. Y mientras más empapados estamos del tema, y en verdad como es entretenido, cada persona se engancha, empiezas a bucear en el asunto, vas descubriendo nuevas capas de sentido, nuevas conexiones, nuevas asociaciones que enriquece nuestra experiencia. Bueno, no quiero dar Max, más vueltas y quiero empezar preguntándote, Armando, acerca de la importancia que tiene la subasta del Mali, que ya tiene casi 3 décadas de funcionamiento. Comencemos por esa pregunta, por favor. mira, varias cosas. Yo, para lo tuyo, justamente hay una cita de Berger que me pareció siempre fantástica. Es una cita que a mí siempre me interesó mucho, hablando precisamente de ese proceso de aprendizaje y de mirar. Y Berger decía, no es lo mismo mirar un cuadro de Van Gogh que si viene alguien y te dice, este fue el último cuadro que pintó Van Gogh. Son dos cuadros distintos. Y me refiero básicamente a eso, ¿no? Que muchas veces la información que hay detrás, digamos, de una pieza la hace muchísimo más atractiva de lo que aparentemente parece. A ver, sobre la subasta, vamos ya en la edición número 28, algunas cosas que me parecen relevantes, importantes, que la gente de repente no conoce. Nosotros somos un patronato privado
el Mali es un patronato privado que cumple una función pública. Y eso es algo que es muy específico en el sentido que nosotros cumplimos un rol público, estamos muy conscientes del rol que tenemos en la sociedad el día de hoy, y eso es lo que nos permite a nosotros precisamente hacer una serie de actividades para generar dinero. Los dineros que nosotros tenemos son dineros autogenerados. El edificio es un edificio de la Municipalidad de Lima, tenemos un comodato que se va, digamos, renovando, pero lo que es, digamos, importante es conocer que somos un patronato privado que cumple una función pública. Y dentro de eso, dentro de las partes creativas que durante tantos años hemos implementado nosotros para generar dinero, por un lado el tema de los cursos, que fue una iniciativa de Alejandro Miro Quesada, que incorporó con un grupo de gente, digamos, del Mali, que comenzaron con la actividad de los cursos, que ha tenido un desarrollo absolutamente, yo diría, fantástico. Es quizás el único espacio donde se dictan cursos de arte. Hay una gama bastante amplia. Estamos ahora por lanzar, digamos, diseño gráfico, que va a ser, yo diría, una de las cosas más interesantes que últimamente se están gestando dentro del Mali. Y por cierto, la subasta, que ya tiene en su edición número 28, y hay algunas cosas que me parecen como importantes. Preguntas que muchas veces ¿el museo vende parte de las colecciones? No, el museo no vende ni una pieza de la colección. Las piezas que están exhibidas y las piezas que están perfectamente catalogadas son piezas en nuestra subasta. Estén tranquilos que eso no sucede. Han habido algunos casos, y quiero ser muy puntual, en que han habido algunas piezas que con la aceptación de los donantes se vendieron para comprar otras cosas en su nombre. Y de ahí, por ejemplo, que la colección de Lucha Álvarez Calderón, una colección importante, la colección de platería civil más importante que tiene el Perú, se pudo comprar por la venta de una chimenea francesa que estaba en los depósitos del Mali, y se pudo vender en Nueva York y pudimos comprar con ese dinero la colección de Luis Álvarez Calderón. Pero una de las iniciativas que para nosotros fue importante y que comenzó evidentemente tímidamente hace 28 años fueron las subastas. Y las subastas hoy día representan el segundo ingreso más importante sostenible que tiene el Mali. Y para nosotros es fundamental porque el dinero que tenemos en la subasta permiten que el museo abra todos los días. Pero una observación en relación a eso: el museo no es un espacio muerto con una colección que enseñar, es un espacio vivo, y eso demanda evidentemente, digamos, ingentes cantidades de dinero, porque hacemos muestras, conversatorios, actividades, es un espacio de intercambio, es un espacio social absolutamente, yo diría, como fundamental, digamos, para la sociedad peruana. Y eso es el Mali. Y no solamente localmente, el Mali es un magnífico puente para Lima y sus regiones. Por un lado, nosotros tenemos actividades, digamos, que circulan en esos espacios, y sobre todo internacional. Nosotros hoy día quizás somos el espacio que más contacto tiene internacionalmente. Vale decir, cosas peruanas que se exhiben afuera y cosas de afuera que vienen a exhibirse en el Perú, ¿no? Y de ahí que la subasta es evidentemente uno de esos espacios, digamos, para el Mali fundamental. Lo otro que también yo diría quisiera señalar es que claramente yo diría la subasta del Mali es el mercado secundario. Uno tiene la posibilidad de reciclar, digamos, piezas, cosa que cualquier coleccionista hace, pero lo que es importante también es que en los 28 años que nosotros hemos impreso un catálogo, hoy día tenemos 28 años en 2 subastas donde podemos ver y analizar qué ha pasado con el mercado peruano, qué artistas de interés, qué ha pasado, por ejemplo, con las propuestas que hace 30 años nosotros hicimos de gente y de artistas jóvenes, un artista
que tiene hoy día 50 años, hace 30 años tenía 20, cómo lo señalamos, qué carrera ha tenido. Me parece que son realmente ejes bien importantes para poder entender la historia actual, digamos, del arte peruano. Así como también, por ejemplo, lo que ha significado el señalamiento muy importante de áreas de coleccionismo, de áreas de interés, como lo fue, por ejemplo, Arte de la Selva, una subasta que nos dio mucho, mucho temor hacerla y fue un éxito realmente muy interesante, porque además han sido iniciativas que ya tienen sus buenos 15 o 20 años. O, por ejemplo, el área del diseño. No ha habido nunca una subasta, digamos, en el Perú, donde específicamente se haya tocado el núcleo del diseño. Producto de eso, de esos señalamientos que surgen en la subasta, es que después el museo acompaña esto con una serie de iniciativas, comienza una colección de arte, por ejemplo, de la selva, importante, o por ejemplo, el tema de la fotografía, que también fue una de esas iniciativas interesantes. Hoy día no me cabe la menor duda que el Mali tiene la más importante colección de fotografía peruana, producto precisamente, digamos, de esa relación, simbiosis que ha habido entre la subasta, digamos, y la dirección del Mali, ¿no? Súper, creo que nos deja bastante claro de qué va el evento y parte de la idea de hacer estas preguntas. Hay gente que, por supuesto, ha acompañado la subasta desde hace mucho y para la cual ninguna de esta información es novedad, pero hay otra gente que más bien recién se está acercando a eso y estamos buscando llegar a nuevos públicos. El arte siempre concita interés de las personas de distinta manera. Y ahora que has... Y otra cosa importante, Max, en relación a eso, sí, el Perú no es cualquier país. Somos uno de los 6 países con una civilización del universo, uno de los 10 países milenarios, con tradiciones de miles de años que contribuyen al acervo de la historia del arte universal. O sea, nosotros no somos cualquier país, tenemos de verdad muchísimas, muchísimas manifestaciones en el territorio del arte. Es quizás, yo diría, la riqueza más importante que tiene, digamos, el Perú, su cultura, digamos, y su arte, ¿no? Siempre digo, la gastronomía es uno de esos pequeñísimos picos que tiene la cultura peruana, porque la gastronomía es cultura, es entender una forma, digamos, ¿no? de trabajar y desarrollar, digamos, con la comida, pero lo que es fundamental es que entender el Perú, la riqueza que tiene, la riqueza y lo que ha aportado, digamos, al mundo, yo diría que es como, es una pieza absolutamente fundamental para nosotros, y nosotros lo entendemos así, y de ahí que hemos tratado que en cada subasta vamos trayendo cosas nuevas, vamos abriendo nuevos, yo diría, territorios del coleccionismo, ¿no? Y lo otro es que el coleccionismo se comienza con una pieza, no es necesariamente, digamos, una inversión grande. Se necesita mucha curiosidad en este país y poco dinero. Y luego hay cosas, evidentemente, que requieren de mayor capacidad económica, pero me queda claro que una colección se puede comenzar desde cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Absolutamente. Ahora, pensando en, has mencionado la procedencia de estas obras, Ricardo. Tú como curador del museo, ¿podrías contarnos un poco acerca de los protocolos de control por los que pasan los lotes que entran a subasta? Sí, Max, mira, lo que hacemos nosotros es, recibimos una serie de propuestas de propietarios particulares, ¿no? Porque las piezas que se venden en la subasta son piezas que coleccionistas, propietarios, gente que hereda cosas, los propios artistas proponen a la subasta, y pasa por un comité de expertos, ¿no? Que valora tanto en términos de calidad, de valor estético, como por ejemplo, si hay algún tema que quiere abordar la subasta, es decir, no sé, diseño, fotografía, pero también pasa por consultas a otros especialistas que no necesariamente son solo del museo, para saber, tener en claro temas como autenticidad, como procedencia, porque eso sí es muy importante para nosotros.
nosotros, ¿no? Es decir, que siempre evidentemente hay un margen de, por ejemplo, algunas atribuciones que pueden evidentemente variar en el tiempo, como ocurre siempre en toda la historia del arte en general, sobre todo cuando hablamos de tradiciones que no son tradiciones letradas, ¿no? O, la ausencia de firmas, en fin. Pero la idea es que siempre todo pase por la mayor cantidad de protocolos posibles, ¿no? De manera que si hay alguna duda, aun cuando no, no sea categórica, no se pueda afirmar, pero si hay alguna duda siempre preferimos no ingresar nada a la subasta si no ha pasado por todos los controles que incluyen también términos de conservación. Es decir, que las piezas no solo se vean bien, sino que conserven la mayor parte, o sea, que tengan pocas intervenciones, ¿no? Es decir, que lo que se vea sea en la mayor parte, en su mayor porcentaje original, porque evidentemente las piezas con el tiempo siempre sufren alguna pérdida, eso es una cuestión natural, eso es inherente a la materialidad de los objetos, pero lo que intentamos es que por, estas pérdidas no sean en realidad porcentualmente significativas, ¿no? Sino que estemos ofreciendo un objeto original, ¿no? Claro, y esto de acá es clave, sobre todo un poco como mencionaba Armando, porque en este asunto del coleccionismo obviamente está la idea de ir reuniendo un conjunto de piezas que en primer lugar nos importan, nos son significativas porque nos gustan, porque nos dicen algo, porque de alguna manera conectamos con ellas, pero obviamente también porque tienen algún valor que no es simplemente el financiero, es también un valor cultural, es también un valor histórico, tienen alguna significación con respecto a quiénes somos como sociedad, con respecto a las preocupaciones que hemos tenido y que tenemos y que los artistas y las artistas canalizan muchas veces en su producción. Y habiendo dicho esto, quisiera ya iniciar con el catálogo para poder tener un poco una conversación. Y Ricardo, quisiera que por favor hablemos de la primera sesión de artes aplicadas, y poder ver un poco qué cosas se están presentando en esta sesión, que incluye los lotes del 1 al 12. Los lotes son los grupos que se venden, sea pieza individual o conjuntos de piezas que han sido agrupadas en un Una lote. cosa, una Sí, cosa importante más dentro de eso es que vamos a tener 2 sesiones. Hoy día la primera sesión. Vamos a tocar hoy día desde el 1 al 30, las primeras 30 piezas, y después el próximo miércoles vamos a tocar desde la pieza número 30 hasta el final del catálogo, que son 53 piezas, ¿no? perfecto, sí. Y nada, valdría la pena pues empezar con el lote número 1, a ver si la vemos con una caicerina realmente, digamos, interesantísima del Vía Paucar, hija de Santiago Paucar. Es una muy bonita caicerina. Lo que es interesante detrás de esto, por ejemplo, es que es una pieza hecha en telar de pedal. El telar de pedal, nosotros en el mundo precolombino no teníamos el telar a pedal. Eso llega evidentemente con los españoles, y es bien interesante, por ejemplo, esta pieza, porque es una pieza primero muy colorida, con colores que yo podría decir son bastante afines al mundo precolombino, y es una linda imagen porque tú tienes un mundo geométrico precolombino detrás y tienes la flor que fue, yo diría, como quizás una de las grandes innovaciones que trajo Europa al Perú de ese momento, ¿no? El Vía además es un artista que no solamente trabaja estas caicerinas, que son, yo diría, desarrollos desde su padre, desde Santiago, que fue realmente un gran tejedor, sino que además está trabajando hoy día con artistas de arte contemporáneo. Es una técnica
que ha puesto al servicio, yo diría, del arte contemporáneo. Y hay cosas fantásticas en relación a eso, ¿no? ¿Qué más nos puedes comentar, Ricardo, un poco en relación a esta pieza? Sí, es una pieza muy hermosa que produce Elvia Paucar, que en realidad viene de una tradición de textiles, es una tradición relativamente moderna de elaboración de frazadas en una zona muy específica, que es San Pedro de Cajas, donde se producen, son frazadas, ¿no? Son frazadas que se producen con colores y con colores industriales, aunque son hiladas, evidentemente, en lana de ovino, pero ya se ha impuesto en toda la región, sobre todo en la Sierra Central, una paleta cromática que está definida por el uso de la anilina, que le da estos colores tan característicos a las frazadas, a los trajes de danzantes, a toda la producción textil de la zona central de los Andes. De acuerdo, vayamos a la pieza número 2, que también es una pieza, una pechera de danzante. Una pieza, ahí conversábamos con Ricardo, yo le comentaba a Ricardo que es una pieza muy, muy peculiar, por la figura, digamos, de este venado central, ¿no? Evidentemente en el centro del Perú, toda la zona de Huancayo, hay una tradición de bordado fantástica, inclusive hasta el día de hoy los maestros bordadores trabajan todo el año para las festividades donde hacen uso precisamente de todos estos bordados. Y también hay personajes como el caso de Aquilino Ramos, por ejemplo, ¿no? Un personaje absolutamente emblemático, súper interesante, los primeros migrantes, personaje que trae la música del centro. O sea, es realmente un personaje que también forma parte de esta tradición huancaína que se podría remontar, yo diría, pues hasta Paracas. El bordado en nosotros viene pues desde atrás, ¿no? Esta tradición del bordado, esta perfección, digamos, del bordado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Ricardo, adicional sobre esta Y es linda una pieza pieza? muy bonita que además refleja el impacto, el carácter tan moderno de la zona central. Es una de las zonas que ha sufrido una modernización más radical desde inicios del siglo XX, que está asociada con la actividad minera en el centro, con la presencia del ferrocarril central que conecta directamente con Lima, cuyas tradiciones textiles, como comentaba, están asociadas con, incluso, en realidad en este caso, los materiales son materiales industriales, no son materiales sintéticos, son hilo de bordar, del que aún se vende las mercerías, son telas sintéticas, terciopelo sintético, telas brillosas, una especie de raso sintético, y además todo este universo visual, porque estamos hablando de representaciones muchas veces narrativas, figurativas, viene en realidad esta intensa circulación de imágenes que es propia del siglo XX, ¿no? Estamos hablando de imágenes que vienen desde el mundo del cómic, de los repertorios escolares, de textos escolares, que viene del mundo del cine, de las cajas para bombones, el tipo de ornamentación de comienzos de siglo, de mujeres galantes, en fin, es un universo que da cuenta de ese gran proceso de modernización que se desarrolla en el mundo, que usualmente asociamos lo andino con una idea de lo tradicional, pero en este caso puntual y en el caso de la Sierra Central es tan evidente el impacto y este permanente diálogo con una cultura de masas, ¿no? Estamos hablando en realidad con formas masificadas de difundir la imagen, ¿no? Y la pieza es estupenda también porque es muy interesante cómo el bordador ha resuelto el color de las distintas partes de la pieza, no necesariamente con una intención mimética, ¿no? Porque si uno se fija, los cuernos del venado son azules. En realidad, ha querido jugar un poco también con los juegos de colores que Y la proporción también, ¿no, Ricardo? Oye, Exactamente. Ricardo, y a pesar de todo lo que comentas sobre en relación a cómo circulan las imágenes, tú me comentabas, por ejemplo, que habías visto un bordado con un perro que podía perfectamente ser Lassie, pues de esta serie, a pesar de que eso ocurre
lo que queda claro es que en la manera de bordar, en la manera de cómo disponen estos espacios, cómo toman el espacio, esto es perfectamente legible en términos, tú lo ves y dices, esto es el centro del Perú de todas maneras, ¿no? Entonces, Sí, claro. es fantástico eso, ¿no? Que tengan esa capacidad de poder trabajar con imágenes que circulan, en este caso, alrededor de todos los medios y poder hacer algo que está, yo diría, como bastante anclado en esa zona. De esa forma, el lote número 3, que es esta cruz, te digo, de madera y pasta modelada, es un maravilloso, digamos, ejemplo precisamente de eso, ¿no? Porque aquí hay, yo diría, como 3 cosas que son realmente interesantes. Primero, la escala. Es una pieza como de 93 centímetros, o sea, tiene un nivel de presencia. Lo segundo que es muy llamativo de esta pieza, no solamente son los colores que hay ahí, que normalmente se trabajaba, digamos, en anilina, sino ya la pátina que esto tiene, que eso solamente se logra con el tiempo. Esta debe ser una pieza trabajada en los años 50. Y lo tercero, y quizás yo diría lo que hace esta pieza verdaderamente única, es la figura del retablo abajo, ¿no? Que la hace particularmente, te digo, novedosa, particularmente única, ¿no? Es muy linda, exactamente, Armando, completamente de acuerdo contigo, porque además lo que tenemos es como una suerte de versión portátil de una cruz de camino, ¿no? que, Totalmente. que tiene todos los elementos de la Pasión de Cristo. Hay además algo muy bonito que ha hecho el imaginero, que es establecer una especie de contraste entre los elementos de la Pasión, y lo que hay en el retablo es la escena del nacimiento de Cristo. Entonces hay como una suerte de nacimiento y muerte en un solo Claro. objeto. Muy Y está, bonita. De verdad que es una pieza bien, bien especial, ¿no? Así como la pieza, y si ya entramos en el lote que viene, el 4 y 5, nos tocaría fotos de infancia en el Perú, ¿no? Seguramente mucha gente no ha reparado en eso, pero el objeto huaco, el objeto que nosotros conocemos, es un objeto cuya forma es única en el universo. No existe ninguna otra cultura del mundo que haya desarrollado esa particular forma en relación a la cerámica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que, claro, mucha gente no le da importancia, pero la tiene universalmente. Es un objeto que solamente la gente lo puede ligar, digamos, al Perú. Y muy pocas culturas han logrado eso alrededor de la cerámica. Normalmente hay mucha relación de una cultura en relación a la otra. En el caso del Perú, por ejemplo, en el tema de la cerámica hemos hecho cosas, yo diría, como fantásticas. Y no me cabe la menor duda de que el tránsito que hubo en el universo precolombino fue desde el Perú, pasando por Ecuador y hasta México. Yo en Ecuador, por ejemplo, en el Museo del Alabado, he visto evidentemente piezas muy interesantes de las culturas ecuatorianas, y tienen, por supuesto, un guiño con las cosas de Chavín, con las cosas más tempranas, y viceversa. En Ecuador, por ejemplo, algunas piezas donde el color turquesa aparece. El color turquesa aparece solamente en las cerámicas mayas. No existen otras cerámicas que tienen ese color, lo que quiere decir que hubo un flujo de intercambio desde México, yo diría, a Ecuador, y no me cabe la menor duda que entre Ecuador y Perú, por cierto, ¿no? Nosotros, bueno, el Perú formó parte precisamente, te digo, de todo eso, ¿no? Con una de esas, con uno de esos espacios como Inga Pirca, por ejemplo, en Cuenca, que es absolutamente fantástico, uno de los monumentos circulares más lindos del mundo precolombino. El lote 4 y el lote 5 Yo son quería comentar realmente... algo, Armando, Sí, tomando la pauta que habías dado del desarrollo del arte cerámico en nuestro territorio, viendo además la imagen en donde está el lote 4 y 5 a la vez. Una cosa bien interesante, y Ricardo, podrías, tú que sabes bien de esto, podrías contarnos una cosa que viendo resalta, es por un lado el trabajo de síntesis en la forma, en los volúmenes del lote 4, en donde los elementos ornamentales son más bien pintados, versus el lote 5, que son estos toros de Pucará, en donde
el trabajo de ornamentación es distinto o cubre mucho más la figura e incluye además un Más trabajo de barroco. textura. Sí. Ricardo, cuéntanos un poco sobre este tipo de trabajo. Sí, el lote 4 es un conjunto de 3 animales. En realidad ya son una producción dedicada al consumo turístico, pero estamos hablando de una producción temprana, probablemente entre la década de 1960 y 80, más o menos, que es un momento en el que, bueno, ya se había desarrollado las formas más icónicas de 2 tradiciones súper importantes. Estamos hablando de una que es quinoa en Ayacucho, que aún hoy está plenamente vigente, en donde hay un trabajo muy especial en el manejo de superficies relativamente pulidas, no son pulidas en extremo porque se conserva cierto grado de textura, pero que tienen engobes o colores, están pintadas con arcillas de colores en rojos, en negros, en blancos, y que tienen también, son imágenes muy icónicas, son fácilmente reconocibles. Hay una capacidad de convertir, de traducir las formas naturales en objetos casi como en logos, por decirlo de alguna manera. Son formas que se iconizan y que luego se reiteran, ¿no? De manera que esa reiteración también hace que sean aún más icónicas, pero la forma en sí misma tiene una capacidad de síntesis y una sutileza al momento de sintetizar, perdonando la repetición, las formas naturales que las hacen súper potentes, ¿no? Y el otro caso extremo, que es un ícono en realidad de lo que es una imagen casi nacional, ¿no? Es un ícono de lo nacional, es el toro de Pucará, que en realidad es el toro de Santiago de Pupuja, ¿no? Se hacían en la comunidad de Santiago de Pupuja, pero se conocen como toros de Pucará porque se vendían en la estación del tren de Pucará. Ahora, Eh, un tema, por ejemplo, interesante del toro la condición es fantástica, es uno de esos típicos toros con todos los elementos, o sea, los elementos ornamentales adosados, la pintura típica, digamos, de época, el estado de conservación, digamos, y el tamaño de las piezas es muy bonita, es una pieza, yo diría, los 2 lotes de cerámica son 2 lotes como realmente interesantes, ¿no? Pasemos al lote número 6. El lote número 6 también es un lote de Manuel Breña. Esta tradición está casi desaparecida, Ricardo, ¿no? Esto ya es algo que habría que realmente hacer muchos esfuerzos y resucitar esto. Imaginería, hay algunos todavía que trabajan con este tipo de imaginería, pero esta es una pieza que tiene todo, porque tiene bordado, tiene esculpido, tiene todo, ¿no? Es una pieza bien completa y es una pieza única, ¿no? O sea, porque aquí entiendes, por ejemplo, cómo se vestían a las llamas, cómo salían, o sea, y estas cosas existen en el mundo real, ¿no? Esta es una pieza igualmente súper interesante, ¿no? Bien interesante y que está en buenas condiciones, ¿no? Es muy linda porque además, como decías Armando, viene de un género que en realidad sí está relativamente desapareciendo, que es el de un tipo muy especial de imaginería, que no es imaginería religiosa, ¿no? Sino tiene que ver con transformar la imaginería religiosa en producir imágenes costumbristas. Y que tuvo grandes figuras en el siglo XX como Santiago Rojas, como Abilio González, que aún hoy, bueno, en algunas partes todavía se ha desarrollado, está el caso de los hermanos González Paucar, pero que en este caso puntual estamos hablando de una región muy específica, que es Huancavelica. Manuel Breña nació en Huancavelica, él explora todo el universo de costumbres y tradiciones de la región, y esta imagen eh, describe el trabajo de los arrieros, que aún hoy en algunas zonas todavía sigue vigente. Es bien interesante cómo también muestra la presencia tan significativa del símbolo nacional del escudo en todo el mundo material de la zona de Huancavelica, que está presente en sombreros, en las pecheras de las llamas. Hay una identificación muy marcada con este símbolo nacional que probablemente viene del, de la, del ingreso o de
la vinculación que tuvieron los campesinos durante, con las huestes, con el ejército de Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña, que se desarrolló precisamente en toda la región central de la sierra. Perfecto. Pasemos a los lotes 7 y 8, que realmente son dos lotes como muy, muy interesantes. Realmente son yo diría aquí lo especial que son dos lotes muy curados, muy seleccionados, porque es producción, yo diría, contemporánea, pero, o sea, los tamaños no son los usuales, o sea, hay algunos elementos que hacen este par de lotes como tremendamente, yo diría, como atractivos. Es una asociación provincial de artesanos, YAPIT, de la comunidad nativa, te digo, de Nuevo Progreso en el Amazonas. Entonces es un tejido realmente muy, pero muy interesante. Son dos lotes como yo diría, como muy bonitos, ¿no? El lote 9 y 10, para entrar, digamos, en lo que viene, son dos lotes también realmente interesantes. Esto es una suerte de rescate de las cosas de Isconagua, ¿no? Esto había ya desaparecido del mercado y está nuevamente en pleno proceso. Quizás de las cosas, yo diría, más interesantes que han aparecido los últimos 3 o 4 años, ¿no? Es esta forma de solucionar gráficamente, digamos, una visión del universo, ¿no? Son dos piezas muy contemporáneas, pero forman parte, te digo, de la cultura isconagua, ¿no? Algunos comentarios, porque el de la derecha es Luz Marita Rodríguez y el de la izquierda es de una asociación que no tiene, digamos, un nombre específico, ¿no? Y eso es otra cosa interesante también que ha ocurrido en los últimos, yo diría, 5 años, y es de que las artistas han comenzado a aparecer con nombre propio. Y yo diría, es un cambio muy, pero muy al coleccionismo del mundo de la selva, ¿no? Antes eran piezas anónimas y después han ido tomando, digamos, un nombre y renombre, ¿no? Y en relación a eso, vale decir, digamos, que es un mercado que es hoy día absolutamente explosivo, es un mercado muy explosivo, y tenemos el caso de artistas como el caso de Sara Flores, por ejemplo, que hace pues 10 años tú podías conseguir una pieza de ella más o menos en estos precios y hoy día valen pues 50 y 80 mil dólares, ¿no? O sea, es ver cómo han volado sencillamente por estar pues en una galería importante en Londres y que yo diría que el mundo del arte internacional los comienza, te digo, a ver de una manera muy distinta. Y este es el caso. Yo no tengo pues dudas que estas piezas, te digo, de Isconagua van a terminar, digamos, ahí. Son piezas pues absolutamente relevantes, importantes, que forman parte de un imaginario que nosotros lo tenemos que poder todavía recoger, ¿no? ¿Qué me dirías, Max, tú en relación al arte contemporáneo, ¿no? Sí, justo estaba pensando, por un lado, en esos procesos de reconocimiento de la importancia de la producción artística que viene de la selva peruana, pero además en cómo ciertas formas tradicionales de construcción de imagen hacen tanto eco con desarrollos, por ejemplo, el arte moderno, ¿no? Y eso es una cuestión bien interesante porque encontramos preocupaciones similares en términos de los juegos de forma y fondo, de las vibraciones visuales, que claro, con búsquedas que pueden haber apuntado a cosas distintas, ¿no? Pero en donde hay coincidencias clarísimas. Y además en este caso, en este tipo de textiles, tienes una calidad muy distinta, porque si pienso en referentes del arte moderno y de la pintura, por lo general tú estás pensando en lienzos tensados sobre bastidor, en donde la superficie se pone se tensa, se pone dura, y por lo tanto es más como un pedazo de pared. Pero aquí las líneas tienen esta cuestión mucho menos exacta, mucho menos
matemática y dialogan con una cuestión Muy interesante. Por ejemplo, más manual, más... Max, aquí hay una cosa que es increíble porque cuando tú ves cómo se hacen, cómo el artista, te digo, se para frente a la obra, es realmente impresionante porque los adminículos que usan son cosas muy sencillas, un pedazo de hierro que lo entintan, todo es hecho a pulso, no hay Claro, regla, no hay nada. ni lo Hay veo más químico, ese tipo de cosas que sí es podría... impresionante. Es como si hubiese una imprimación y una suerte de intuición espacial. Yo Y ahí diría, hay otra sensibilidad del juego. O sea, sí, a pesar de las coincidencias formales, también hay, o sea, hay búsquedas que claramente son distintas y hay otras sensibilidades en juego, ¿no? Pero lo que es clarísimo es que estamos en un proceso de reconocimiento de este tipo de desarrollo estético. sí, claro. Pasemos a la siguiente pieza, a los siguientes lotes, el 11 y el 12. Son dos cerámicas, también dentro de esta tradición ceramista peruana, absolutamente fantásticas en un estado impresionante porque son piezas de los años 70, son piezas de hace 50 años. Esto ya, obviamente, yo diría casi como desaparecieron del mercado. Hoy día es bastante difícil conseguir estas piezas que son ya parte de nuestra historia, ¿no? Lindas formas, es una forma típica con diseños Kenne, tanto arriba como abajo. Es interesante, por ejemplo, ver cómo han dividido la pieza, ¿no? La pieza, digamos, en un diseño, digamos, superior, mucho más fino, más refinado, porque además lo que es interesante cuando uno mira esto en el contexto histórico, tú te das cuenta, por ejemplo, que los diseños han ido variando a través de estos diseños no los encuentras el de hoy. Son diseños que forman parte de un histórico del Kenne de hace 50 años. O sea, ya estos diseños no los encuentras el día de hoy. El registro que hay sobre el arte Kenne, de lo que se produce hoy día, es bastante distinto en relación a esto, ¿no? Y por cierto que son piezas que ya tomaron la pátina del tiempo, que es lo otro que realmente es importante, ¿no? En las piezas como estas, tiene que haber un equilibrio entre una pátina de uso, una pátina donde ya se transitaron buenos 50 años y también el estado de la pieza, ¿no? En este caso es un estado, te digo, realmente óptimo, es muy interesante. No sé si tienes algo más que agregar a esto, mi querido Ricardo, ¿no? Sí, son piezas muy bonitas, como decías, es muy interesante cómo el ceramista ha resuelto la distribución bueno, de los motivos, porque no son propiamente ornamentación, no tienen una función puramente decorativa, en realidad son una suerte de lenguaje, y lo ha resuelto en dos registros, y el registro superior es mucho más orgánico, ¿no? Es una cosa, y además son diseños que se hacen de alguna manera como una suerte de improvisación, ¿no? Hay una capacidad para poder imaginar y cubrir los campos libres de la vasija de manera coherente y orgánica. Es en verdad el diseño amazónico de este tipo es alucinante. Sí, sí, de verdad. Bueno, producto de eso, de lo que pasó en Europa cuando se enseñó esto de acá, ¿no? Que fue una locura, que fue algo realmente, yo diría que el mercado lo agitó, por decirlo menos. Bueno, de ahí pasemos a la siguiente sesión. Es una sesión ya de arte moderno y dentro de lo que es el arte moderno tenemos desde los años 20 hasta la actualidad. Esa ha sido como una linda sesión que comienzan con unos dibujos de Elena de Iscue, ¿no? Estas piezas, quizás yo diría varias cosas en relación a este lote, ¿no? Es un lote, los lotes, hay 3 lotes de Elena de Iscue, los vamos a ver, es este lote y 2 lotes más, ya conseguir, digamos, encontrar piezas de Elena es muy difícil, es un artista, yo diría, absolutamente importante
para poder entender la historia del diseño en el Perú. Fue un artista que trabajó muy temprano copiando cosas de la cerámica Moche, era muy amiga de Rafael Larco, trabajaba muy cercano, tenía toda esta idea de que inclusive la enseñanza y la educación debería estar muy ligado a los motivos precolombinos. Entonces, ha sido como realmente, digamos, un proceso y un descubrimiento. O sea, yo diría que el Malia ya ha tenido como un especial, yo diría, énfasis en poder hacer la primera gran muestra de las hermanas Iscue, la producción de un libro que yo diría hoy día es capital para las personas que tenemos interés en el mundo del diseño, el diseño gráfico, el diseño de modas, el diseño de interiores, el diseño, digamos, industrial. O sea, yo creo que es un artista realmente relevante. Acá ahí tenemos 3 dibujos muy bonitos, un desnudo, digamos, después tenemos una imagen de algo que parece ser, digamos, una persona del interior del país, y luego, digamos, el registro ya, te digo, de una persona que también es del interior con un sombrero típico de época, ¿no? Entonces, yo diría, estos 3 dibujos son 3 lindísimos dibujos que son, yo diría, casi imposibles de conseguir, digamos, en el mercado, ¿no? Y si pasamos al lote 14 y 15, que son los 2 lotes que vienen, yo diría son 2 lotes más interesantes todavía. El lote número 14, por ejemplo, es un diseño publicitario de lo que era, pues, Sansadier, era el gran perfume de la casa Worth, ¿no? Y entonces esto tiene que haber sido un proyecto, supongo, de las hermanas Iscue en el proceso de aprendizaje del diseño gráfico, pues con Fernand Léger. O sea, Léger era el profesor de Lena, en este caso, un pintor realmente importantísimo, con una obra clarísima, y son esas obras que hoy día se las bilagras entre el mundo del diseño y el mundo de la pintura, ¿no? Entonces, ¿dónde está, digamos, esa línea? Esto es una lindísima pieza hecha en témpera. Yo supongo, pues, que debe haber... No los he congelado. Como decía Armando, sí, son 2 piezas muy, muy bonitas. En el lote 14 sobresale esta síntesis de formas y además el juego con planos de color claramente definidos y el juego de contrastes, pero contrastes armónicos, digo, en términos de la paleta, tonos verdes, tonos amarillos. Y luego en el lote 15, que tenemos algo así como un bodegón con una botella que parece clásica botella de Chianti, y otros elementos. De nuevo, este juego también de síntesis formal y de en donde está contraponiendo formas y colores de maneras que mantienen una suerte de tensión en la imagen, ¿no? Digo, el elemento azul, la caja azul, el punto verde, el círculo verde que tiene atrás como ese cuaderno rojo que sobresale, entonces está jugando con esa paleta de colores, buscando, por decirlo de alguna forma, que nuestros ojos dancen alrededor de la superficie de la obra. Ambos lotes muy, muy bonitos. Ricardo, tú que también es alguien que le gusta muchísimo a Antonino Espinosa, que es un pintor fantástico, cuéntanos un poco. Bueno, este es quizá, probablemente sea la composición más ambiciosa que hizo Antonino Espinosa en lo que sería su última exposición. Antonino, la obra madura de Antonino se desarrolla en la década de 1930, desde inicios hasta el final. Y en sus inicios él estaba particularmente interesado en el mundo del diseño. Sus primeras exposiciones son, de hecho, de diseño, son motivos, ritmos de movimiento, ritmos de danza, está dialogando con el Art Deco, con este horizonte internacional de las artes decorativas que es tan importante y tan sofisticado.
pero hacia fines de la década del 30 comienza a explorar en ese terreno que había sido el dominado por el indigenismo, ¿no? La representación del país. Y decide hacer una exposición en la que presenta una serie de paisajes tomados, entre comillas, del natural, ¿no? Porque viaja por distintos puntos del país, viaja a lo largo de todo, entre Arequipa y Puno, en la Sierra Central, y toma una serie de motivos del paisaje peruano. Pero es bien interesante cómo, a pesar de que está entrando en el terreno del indigenismo, ¿no? Dentro de esta lógica del representar, de crear las imágenes de la nación, en realidad no abandona este interés por la estilización moderna, por la síntesis formal. Es un lenguaje completamente distinto al indigenista, ¿no? Y esta es quizás su mejor realización en ese género de obras, ¿no? Lagunillas, que es una laguna que quedaba en el camino, bueno, que queda en realidad en el camino entre Arequipa y Puno, que la traduce como esta suerte de paisaje casi de cuento, que además es muy interesante la sutileza que tienen las obras de Antonino, porque no solo trabajaba en óleo, sino trabajaba también en óleo con témpera, lo que le permite lograr una serie de efectos muy sutiles de texturas y de veladuras, que en este caso se han conservado muy bien, porque en Lima, por lo general, la témpera en una superficie como una tela al óleo, no, con óleo, no se conserva muy bien, ¿no? Creo que esta es Acá, una de las... por ejemplo, acá hay una cosa también, aquí te das cuenta que una persona que ya en el manejo del color era pues un erudito, ¿no? Vemos esos rosados en las nubes, el manejo de los verdes, los ocres, los azules, los morados, o sea, y tiene un montón de guiños para cosas que vinieron posterior, o sea, yo veo esto, pues es una especie de anticipo de Lusa, por ejemplo, ¿no? O el registro de dónde viene, ¿no? Balotón, por ejemplo, en Suiza, o también Ferdinand Hodler, por ejemplo, ¿no? Que tiene un manejo del paisaje. Y de esa, ahora que mencionas a Félix Balotón, ¿no? Que es realmente interesante de parte de... ¿Perdón? Que ahora que mencionas a Félix Balotón, estaba pensando en esa capacidad de síntesis. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y lo otro es que hay como una ausencia de perspectiva, pero la hay también, o sea, es una suerte de trabajo realmente interesante, una muy linda, digamos, pintura, ¿no? Y si vamos al lote que viene, que es el lote número 17 para ir caminando, es una acuarela, te digo, es una acuarela de Jorge Binatea Reynoso, uno de los grandes, yo diría, pintores del indigenismo, muere muy joven, lastimosamente, pero esta es una acuarela realmente interesante porque tiene un enorme guiño a las tres razas de Lazo, digamos, a todo un trabajo. Es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Y la manera en que están dispuestos los personajes, sobre todo, algo que resulta especialmente interesante es el personaje de la derecha que está mirando primero al pintor y por extensión a nosotras personas que estamos mirando, a todo el público, ¿no? Y lo otro interesante, Max, es si tú te das cuenta, por ejemplo, en la acuarela, te das cuenta que el apunte del lápiz estuvo él mucho más arriba y sin embargo baja al personaje para darle este efecto de continuidad que hay en esa acuarela, ¿no? Que está siempre pasando. Y el sombrero también lo corre hacia la izquierda para crear un poco más de distancia entre los dos y uno. Sí, eso es bien bonito de la acuarela, que permite es ver muy ese bonita proceso. esta acuarela. Sí. Y después el siguiente lote, que es el lote número 18, que ya es un óleo de Binatea Reynoso, ahí para los amantes de Arequipa, la iglesia de Yanaguara, es un lindo cuadro de Binatea. Igualmente ahí te das cuenta, por ejemplo, cómo pone la pintura, ¿no? El celeste, digamos, en la entrada de la iglesia, o sea, ahí te das cuenta que ya era un pintor re talentoso, ¿no? Muy talentoso. El trabajo, ¿sabes qué? Me llama un montón la atención, el trabajo de las nubes, o luego en la iglesia misma, esos detalles con el color claro, cómo va creando la volumetría, y estos polos de
de luz y de oscuridad, ¿no? En donde tienes los elementos blancos, que son los puntos de luz, o las partes más oscuras, que son como te va construyendo la ilusión de tridimensión, y que dan cuenta de que Vinatea es un tremendo pintor, ¿no? Sí, tremendo, tremendo, ¿no? Sí. Veamos los siguientes lotes, el 19, digamos, y el 20, de Wenceslao y Nostroza, también una pieza lindísima, ¿no? Es una pieza muy, muy bonita, no le hace honor, creo que la fotografía de la pieza es una pieza de 1 metro por 65, o sea, es muy bonita, hay un tratamiento de los colores tierras realmente excepcional, con el agua, digamos, entre medio, es una pintura, yo diría, como realmente muy, muy interesante, y para qué decir, digamos, del lote número 20, ¿no? Que es Abogal en pleno, ¿no? Una acuarela, te digo, de Arequipa, ¿no? El Misti por un lado y la iglesia, un paisaje en Caima, ¿no? Que es una linda, linda, linda acuarela, muy bonita acuarela, filmada por Sabogal, por cierto, y bien interesante este diálogo que hay entre la cúpula de este espacio y el Misti, ¿no? O sea, los dos elementos, yo diría, más representativos de Arequipa, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar más bien, Ricardo, sobre esto? Sí, es una pieza muy bonita, en realidad está fechada en 1940 y lo que es súper interesante es cómo está pensando en el carácter simbólico de la representación, ¿no? Porque es la idea de contraponer el Misti a la arquitectura arequipeña, que en realidad en aquel momento era considerada como una especie de síntesis de lo peruano. Es como la perfecta fusión mestiza entre lo indígena y lo español. Las formas recias, rotundas de la arquitectura arequipeña se suponía que simbolizaban esta fusión. Entonces, lo que está creando es también una suerte de eco, pensar en la arquitectura como un eco de la propia naturaleza de Arequipa, ¿no? De la geografía de Arequipa. Es como si fuera un continuo, ¿no? Un continuo orgánico entre la geografía y la presencia del hombre. De acuerdo. Vayamos al lote número 21, que también es de Sabogal. En este caso es una linda imagen del torito de Pucará. Es interesante sobre esta pieza, por ejemplo, a mí, una pieza medio enigmática, porque me queda claro que Sabogal formó parte de esta iniciativa que en el Museo de la Cultura tuvieron del registro, por ejemplo, de la artesanía en el Perú, ¿no? Donde trabajó Julia Codecido, estuvo pues Camino Brent, etcétera, tratando de justamente, ¿no? De por lo menos dibujar todo aquello que era significativo antes que se perdiera, ¿no? Pero en este caso es una composición donde hay un toro que está mirando, digamos, a un grupo de llamas, vicuñas, alpacas, o sea, es curioso, ¿no? Hay un diálogo, y por otro lado, simbólicamente, pues el mundo del Ande y el mundo español, ¿no? Es clarísimo lo que hay ahí representado, ¿no? Y después el caso de la pintura, la mujer de la Amazonía, de César Calvo de Araujo, es una pintura que igual, no creo que la foto le hace mérito a la textura que tiene esta pintura. César Calvo de Araujo seguramente es un pintor que poca gente conoce, digamos, de la selva, pero que tiene, digamos, una obra que yo diría que día a día se vuelve como más evidente, más contundente, la gente lo conoce más, aparecen más obras. Sería como realmente, yo creo que hay una deuda con Calvo de Araujo en relación a una muestra, ¿no? Es un pintor que ha ido dibujándose de a pocos. ¿Qué nos puedes decir más bien, Ricardo, en relación a él, no? Sí, bueno, sí, es muy interesante porque también tiene que ver con una serie de lienzos de tipos amazónicos que pintó, eh, mm, como señala Juliana Vidarte, hacia la década de 1960, 1965. Y este es uno particularmente interesante porque lejos en general los tipos que pintas son tipos que están mirando frontalmente hacia el espectador, ¿no? Aquí hay un efecto distinto porque la mujer gira la cabeza y de alguna manera crea también nuevamente esta idea de una correspondencia exacta entre la presencia humana y la Amazonía, ¿no? Que Muy tiene que interesante. ver con esa preocupación que él tenía con
con el entorno amazónico y con, digamos, una visión protoecológica del mundo que sobre todo aparece en la novela, que es en unas novelas que escribió, que es Paiche, ¿no? Y eso lo hace particularmente interesante para mí, creo que para los demás. Sí, es una pieza bien, bien interesante. Y como decía Armando, es una de las primeras figuras del arte amazónico, ¿no? Muy bonito. Vayamos al lote número 23, que también es una novedad de Pedro Ostrowski, un pintor que vino en la década del 50, se fue a vivir a Chaclacayo, vivía en Los Cóndores, y pintó, es un lindo, lindo cuadro, es un cuadro maravilloso, ¿sabes? Que cuando, es curioso porque además tiene una relación con el de Antonino, ¿no? Que son, no es una laguna, pero están pues obviamente abrazando toda la cordillera, ¿no? Está pintado no con pincel, sino con, ay, ¿cómo se llama esto? No es pincel en este caso, sino es espátula. Está todo espatulado, ¿no? Pero ahí te das cuenta, ¿no? Es un dominio. Y fíjate que es un pintor que desconocido, o sea, ha vivido acá muchos años, pintó, hay algunas cosas de él, por ejemplo, que yo descubrí en la Granja Azul, por ejemplo. En una de esas salas hay una serie de trabajos de Ostrowski, debe haber sido, por supuesto, amigo del gran Johnny Schuller, pero me queda absolutamente claro que fue un pintor que pululó conjuntamente con Kleiser, con Cristina Galvez, con todo un grupo, con Alex Churliza, con todo un grupo que se conocía, digamos, en esa época. Muy lindo, digamos, cuadro. Y el número 24, ¿para qué decirte? Pues Ángel Chávez, digamos, un clásico pintor, hermano de Gerardo, con la típica paleta, era un tipo de verdad con una paleta única. Miren el verde, por ejemplo, de la izquierda, la flor roja. Eso de ahí es súper interesante. Noten cómo tenemos, por un lado, como señalas, Armando, la pared verde en el extremo izquierdo y más o menos hacia el centro la flor roja, pero el equilibrio visual que consigue Chávez con esos dos elementos, son dos colores complementarios, como quizás la mayoría de las personas que está viendo recuerda. El verde y el rojo son colores complementarios, y en ese sentido son como el blanco y el negro, son colores opuestos, pero consigue un equilibrio visual súper bacán. Entonces tienes por un lado toda la cuestión figurativa, pero además una figuración sintética, porque son estas personas que han sido, sus formas han sido simplificadas para poner énfasis simplemente, sobre todo en su volumen y una presencia mayor. Y un guiño también ¿no? Con un guiño a Tamayo, ¿no? Tiene una cosa. Es muy bonita esta pieza. Esta pieza es una pieza de verdad de las bonitas del catálogo. Vayamos a la pieza número 25, que es la pieza de Jorge Piqueras, una pieza temprana, muy experimental. Este tipo de materialidad, después él la desarrolla en profundidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de estas piezas de Piqueras, y en el momento en que fueron, digamos, pintadas. Quizás, digamos, no le hacen mérito esta foto a lo que es el cuadro en la vida real. Es un cuadro absolutamente fantástico, muy ¿no? bacán, muy bacán. Ricardo, ¿podrías tú anotar algunas cosas sobre la pieza? Bueno, es interesante porque en realidad Piqueras está saliendo ya, o ya terminó de salir de su etapa geométrica, en la que también desarrolló una serie de obras maravillosas, y está explorando esta suerte. Es como una suerte, es muy interesante sí, como decía Armando, hay algo que no puede captar la fotografía, que tiene que ver con
las diferencias de textura y de brillo Sí. que tienen los campos de color. Estamos hablando de una superficie casi negra, pero casi mate, que es el fondo, entre comillas, y las cargas de color, las zonas más claras, como las zonas de luz, tienen un brillo muy distinto, ¿no? Y eso es algo que solo se puede ver en directo. Tiene una presencia muy grande esta obra que en realidad Piqueras fue un pintor brillante, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria. Y estas piezas son como el momento de tránsito entre la geometría y el retorno a la figuración que va a ser su participación en la Bienal de Venecia del 67, si no recuerdo mal, de la Sí, que claro. tuvimos obra en una subasta anterior, me parece. Sí, claro. Pero Es interesante porque fantástico. además hay una relación con ese momento con Emilio Rodríguez Larraín, por ejemplo, ¿no? Había pues un diálogo muy interesante, incesante, digamos, entre los dos, pero la materialidad de este trabajo es realmente excepcional. No le hace mérito la foto, ¿no? Después Mm, vayamos al lote número pero es 26 y fantástica. 27, que también, o sea, Apurímac, Alejandro González, o sea, Apurímac ha sido un descubrimiento en los últimos par de años. O sea, han salido mucha obra de él absolutamente fantástica de Apurímac. Nadie lo tenía asociado a un trabajo de esta naturaleza. Es un trabajo del año, digamos, aquí hablan del año 65, y tiene es un trabajo lindísimo. Es una pieza de 64 por 47, muy bonita, pero ha sido, para mí, Apurímac ha sido quizás el descubrimiento de los últimos 2 años. Han aparecido un montón de cosas de él que me han sorprendido, porque va a ser un dibujante absolutamente extraordinario, de loco. Yo creo que de los más interesantes y yo diría talentosos dibujantes, ¿no? Un gran dibujante, ¿no? ¿Qué Sí, nos y puedes hay algo, comentar? perdón, sí, hay algo que es justo en la línea de lo que acabas de decir, Armando, que tiene que ver con que en muchos artistas lo que tenemos es una obra bastante conservadora en el ámbito de la pintura, en la pintura al óleo, pero tenemos unos desarrollos muy interesantes y a veces muy experimentales en el papel, en el dibujo, en obras en acuarela, y ese creo que es uno de los casos de Apurímac, ¿no? Que tiene un trabajo gráfico súper potente, tanto como dibujante de objetos arqueológicos, como ilustrador de gráfica comercial, de revistas, eh, como una persona que además siempre tiene una actitud muy experimental. De hecho, es uno de esos artistas que en realidad nace a inicios de siglo, es contemporáneo de Vinatea, y sin embargo, logra dar ese tránsito hasta la abstracción al final de su carrera. Él está trabajando un lenguaje estrictamente abstracto, ¿no? Y abstracto, pero desde una reflexión que tiene que ver con el mundo andino. Eso está muy presente en su obra. Sí, por cierto. Y después el número, ¿qué te puedo decir? El lote número 27 de Julián Navarrete, una Mm. técnica mixta sobre papel lindo, el típico trabajo, yo diría, último de Julia, un muy Es bonito, además una una cosa pieza muy muy bacán bonita. de Julia para el público que está viendo esto, es cómo juega, por un lado, con la dimensión plana de la pintura, que se hace patente en estas dos, sobre todo en la franja de la izquierda, que te demarca el borde mismo del soporte, y la franja que no está al centro, pero más o menos al centro, pero luego la ilusión de perspectiva, sobre todo con esas suerte de escenario medio arquitectónico, como si fuese una habitación, que son esas como paredes y sensación de perspectiva y algo que recede. Entonces hay una ida y vuelta Es muy entre interesante, este ¿cierto? énfasis en la superficie y la pintura como un material que se aplica sobre algo plano, pero luego la ilusión de profundidad, que es algo que en la historia de la pintura se desarrolló muy
con mucha fuerza, sobre todo a partir del Renacimiento en adelante, ¿no? Entonces, está jugando con eso y luego esta cuestión súper abstracta que es la de estos quizás personajes, pero estos elementos con un carácter muy dinámico de las líneas. Julia es una artista además que es súper cuidadosa y súper minuciosa Claro. con su trabajo. Tiene un nivel de exigencia consigo misma Altísimo. clarísimo, clarísimo, Sí, ¿no? claro. Oye, pasemos al orden número 28, pues ya estamos así, porque es una pieza muy bonita de Fernando Escislo. También la foto en este caso no le hace mérito a la obra, es de la serie Noche Estrellada, que produce en los años 70. Un cuadro muy, pero muy interesante, lindo formato. Es 1.20 por 1.20, típico, yo diría, de Fernando, con sus elementos, yo diría, precolombinos, las luces, de colores, realmente un color tremendamente, eso es como unos colores tierras pálidos, muy bonitos, ¿no? Con dos acentos de rosado y de celeste interior, pero muy bonito cuadro, de la serie yo diría más buscada de Fernando, entre Noche Estrellada y Camino a Mendieta, son las grandes series, digamos, de los años 70 de Fernando, ¿no? Y después el otro, el número 29, ¿no? Que es en este caso realmente te digo, muy bonita, es una cualidad grande, es muy grande. A mí me encantó cuando vi la obra porque me pareció más bien un trabajo abstracto al principio, no entendí la figura, por más que cuando está aquí puesta parece más que obvio, más que evidente, pero cuando lo ves el cuadro real por la dimensión que tiene, se torna como más abstracto. Obviamente es un 1 a 1, es el mural que hace, yo creo que es para el Ministerio de Trabajo. Es una pieza muy, pero muy bonita de Teodoro Núñez Esa Ureta. es una cosa bien bacán que este estudio para el mural tiene una clarísima conexión con la historia del arte en el Perú y estoy pensando en los distintos artistas que más o menos a mediados del siglo XX desarrollaron trabajo mural, ¿no? Ricardo, ¿podrías Claro. contarnos un poquito para situarnos en el periodo y además en este tipo de trabajo y en Teodoro Núñez Ureta en especial? Sí, esta pieza es en realidad un croquis de 1 a 1, como dice Armando, para poder pasarlo directamente al muro, ¿no? Y es un momento clave en realidad es el primer momento en el que se desarrolla un muralismo público en el Perú, porque anteriormente los indigenistas habían tratado de crear una pintura mural tipo la de México, pero en realidad nunca habían recibido encargos oficiales verdaderamente relevantes. Pero es en la época del Ochenio, de Odría, que se están construyendo las grandes obras públicas y precisamente estos murales están pensados como parte de decoración de estos nuevos edificios, ¿no? Este está aún hoy bueno, lo que ahora es la sede del Ministerio Público de la Avenida Bancay, y es quizá la obra más importante de su género, ¿no? La construcción del Perú, que fue el primer mural que se realiza de esta línea, y en realidad el mejor que se realiza, quizá la mejor obra de Núñez Ureta en este campo, tanto así que la ejecución, que es alabada en un momento en el que hay una polémica entre abstractos y figurativos, ambos grupos alaban la obra, y Núñez Ureta recibe el premio Nacional de Cultura, el premio nacional, el premio Ignacio Merino, que es un premio nacional de cultura para los pintores, ¿no? El 54-55. ¿Sí? Muy interesante. Por lo que decías esto, eso era el sentido súper histórico que le encuentro a la pieza y en términos de estar ofrecida en la subasta la posibilidad de tener
una obra y un registro de esa historia que me parece súper valioso. Aquí han terminado los lotes que que se iban a presentar en el conversatorio de hoy. Los siguientes lotes van a ser presentados la próxima semana, en una semana exactamente, de nuevo a la misma hora de inicio a las 8, en donde vamos a ver la sesión histórica y la sesión de arte contemporáneo. Yo quisiera agradecer a Ricardo y a Armando por la conversación el día de hoy, obviamente al museo y por supuestísimo a todas las personas que han tenido el interés y la gentileza de acompañarnos a este diálogo, ¿no? Sepan, por si acaso, que pueden entrar a la web de la subasta, www.subasta.mali.pe, para revisar los lotes y puedan ir identificando sus piezas favoritas si es que se animan a pujar, cosa que les animo a hacerlo. Como tenemos ahora en operación una plataforma, la plataforma BitSquare, se puede participar de una subasta silenciosa desde este fin de semana y para ello tienen que registrarse en la web de la subasta, que es www.subasta.mali.pe. Nuevamente, gracias a todas y todos por acompañarnos y la próxima semana nos vemos de nuevo.